Job capítulo 13, versículo 23. Cuando lo tengas, dime amén, por favor, y vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra de Dios con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así. Dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Gloria a Dios. Tome su lugar. Si yo preguntara hoy cuántas personas aquí han pecado, o si preguntara hoy cuántas personas tienen pecado, o si preguntara hoy cuántas personas practican el pecado, yo no sé cuántos levantaríamos la mano, pero hay una necesidad en el momento que leímos el libro de Job. Job habla con Dios y hay una necesidad en su corazón. Hay una necesidad cuando él se sincera con Dios y él habla con Dios y le pregunta a Dios y le dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Lejos de esconderlo, lejos de ocultarlo, lejos de sentirse limpio, puro, santo, lejos de sentirse mejor que los demás, Job nos enseña que hay que ir ante Dios y hay que pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón, como lo dijo el salmista David, y que Dios nos haga ver. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 11: examinaos a vosotros mismos. Y es necesario en la cuestión del pecado que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, para que así podamos ir a Dios y que podamos reconocer nuestro pecado y que podamos pedirle perdón a Dios por el pecado. Creo que es la mejor manera de prepararnos espiritualmente. Si hay alguien que tiene autoridad espiritual, es alguien que no vive en pecado. Si hay alguien que puede atar, reprender demonios, es alguien que vive en integridad con Dios. Es alguien que vive limpio delante de Dios. Es alguien que se esfuerza, amén, por vivir en santidad. Y si hay algo que al enemigo se le puede hacer la guerra, más que guerra espiritual, es una persona viviendo una vida consagrada al Señor. Amén. Así de que quisiera hablarles un poco de esto hoy, porque creo que es necesario. Yo estaba debatiendo entre dos sermones que traigo y yo le decía: Señor, dame la palabra, dámela. Y cuando Dani empezó a hablar de esto, dije: ahí está, eso es. Ahí está. Y yo quería iniciar preguntándoles: ¿de dónde es que cada quien saca su patrón de conducta? ¿De dónde es que cada quien saca su modelo? ¿De dónde es que cada quien vive como vive? Es decir, vemos en ocasiones que en el mundo hay un dicho que dice: el chango hace lo que ve que el chango hace, ¿no? O sea, monkey see, monkey do. Lo que el chango ve hacer es lo que el chango hace. Y muchas de las veces nosotros hacemos lo que vemos que otros hacen. Pero aquí la pregunta es: ¿de dónde es que agarramos nosotros nuestra razón para hacer lo que nosotros hacemos, que vemos que otros hacen? No sé si me explico. Yo recuerdo mucho cuando yo era miembro de mi iglesia y mi pastor decía algo, yo tomaba por asentado y por hecho lo que mi pastor decía. Esto es bueno, pero es peligroso, porque puede que mi pastor se equivoque, y en la equivocación del pastor me voy a ir yo. Por eso me gusta mucho en Hechos, parece que es que el 17, dice que los de Berea, cuando terminaba el servicio, se iban a su casa y revisaban, estudiaban, escudriñaban las escrituras para ver si era así como les habían enseñado. Y esto mostraba un deseo profundo de parte de ellos de realmente querer reproducir lo que ellos veían y lo que ellos oían, pero querían asesorarse, querían estar seguros, no como dar golpes al aire o andar a tientas, sino que ellos realmente decían: queremos seguir este patrón de conducta, pero queremos asegurarnos que dicho patrón de conducta es bíblico.
Queremos seguir cierto patrón de comportamiento, pero queremos asegurarnos que cierto patrón de comportamiento es bíblico. Queremos creer, pero necesitamos asegurarnos que la manera como vamos a creer es bíblico, porque de otra manera entonces vamos a errar y entonces vamos a vivir como otros viven, pensando que estamos bien, sin tener la certeza de que aquello es bíblico, que aquello es aprobado por Dios. Yo quisiera decirte que yo quisiera que tú vivieras como yo, pero puede que hay cosas que yo hago, o cierta manera de vida, o ciertos patrones de conducta que quizá no son bíblicos. Y quizá yo, en lugar de guiarte hacia el camino del Señor, puedo desviarte. Y para que estas cosas no pasen, tú y yo necesitamos estar centrados en la palabra de Dios. Por eso, esta es la diferencia entre muchas doctrinas o religiones, en que hay personas que van a templos y no llevan Biblias. Hay creyentes que no leen palabra de Dios. Hay creyentes que no conocen palabra de Dios. Hay creyentes que no conocen a Dios. Y entonces su patrón de conducta es el hombre, o su patrón de comportamiento, su manera de creer tiene que ver con doctrinas, enseñanzas, en lugar de la palabra de Dios. Leemos en la Biblia cuando Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En realidad lo que Pablo está diciendo es: imítame a mí mientras yo imito al Señor. Pero te puedes apartar de mí cuando yo me aparte del Señor. Escuché una frase el otro día que dice que yo enseño lo que sé, pero imparto lo que soy. Y en verdad eso tocó mi corazón, porque si nos ponemos a pensar en los hogares, ¿qué es? Los padres de familia siempre les enseñamos a nuestros hijos a hacer las cosas bien, pero no siempre las hacemos bien nosotros. Y una anécdota de hace muchos años: Isaac, mi hijo, tiene ya acaba de cumplir 23 años, y él tendría algunos 6, 7 años, ya hacen muchos años. Se levantó en la noche y andaba sin chanclas, y ya ve los papás, siempre que vemos una deficiencia en nuestros hijos o en el hogar, la corregimos rápido. Y entonces le digo: mijo, no andes a raíz. Entonces él me dice: ¿tú andas a raíz? Y nunca se me va a olvidar que yo le dije: ok, pues vamos a ponernos chanclas. Que si hubiera sido mi padre, y mi padre me dice: mi hijo, andas a raíz, y él anda a raíz, y yo le digo: tú también andas a raíz, me haya dado unas 20 cachetadas, unas 5 patadas, y lárguese a su cuarto y cállese, porque yo soy su padre. Entonces, si voy a enseñar lo que sé, pero si voy a reproducir lo que soy, o si voy a impartir lo que soy, la razón por la que la gente cuando iba a Jesucristo, mire, escúcheme por favor. La razón por la que la gente cuando iba a Jesucristo y escuchaba el mensaje de salvación era salva, era porque Jesucristo vivía de tal manera que las personas tenían que ser salvas. No se podían hacer para ningún otro lado, porque caían bajo convicción de pecado, porque sabían que el que estaba hablando era justo. Y este es lo que a veces marca la diferencia, en que nosotros predicamos muy bonito y enseñamos muy bonito y corregimos muy bonito, pero detrás de nosotros carecemos eso. Por eso, por más que enseñas a tus hijos en tu casa, tú notas que no te hacen caso. Y la deficiencia en que ellos no te obedezcan no tiene que ver con que no te escuchan o con que no tengas razón. Tiene que ver con que nos falta algo detrás de nosotros.
No es que tú no escuches al pastor, o que el pastor no te enseña bien, o que no hay buena enseñanza bíblica. No es nada de eso. Es que quizá al pastor le falta. Le falta aquello que es lo que realmente causa que tú caigas bajo convicción. Pregúntate qué tanto tú influyes en tus hijos. Pregúntate qué tanto influyes en tu esposo, en tu esposa. Pregúntate qué tanto cuando tú hablas se hace lo que tú dices. Y si se hace, ¿por qué es que se hace? ¿Qué es lo que motiva a aquellos a obedecerte? ¿Es miedo? ¿Es temor? ¿Es respeto? ¿Es presencia de Dios? ¿Es unción de Dios? ¿Es respaldo de Dios? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿O qué es lo que falta para que esto pase? Tus hijos no son malos, simplemente nos falta a nosotros impartir, ya no enseñar. Sabes, todos somos maestros y todos vivimos enseñando, y cuando ves algo fuera de lugar, luego pones la mano y dices, eso está mal. Pero no surgen cambios. ¿Por qué? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es impartir. Cuando mis hijos me escuchan hablar la palabra de Dios y me ven en la iglesia y me ven hablando de la palabra de Dios, pero en mi casa me ven que hablo mal, que me comporto mal, que trato a su mamá mal, que en la calle soy esto, lo otro, o sea, una cosa con la otra no va a cuadrar. Y esto lo único que va a causar en la vida de ellos es que confusión. Y les va a ser más fácil a ellos decir, mi jefe, mi jefa, se pasa. Y tienen toda la razón. Porque es tu deber y mi deber enseñarles. Sí, no tuvimos padres que nos enseñaran. Sí, pero ellos no tenían a Cristo en su corazón. De perdida hay esa justificación. Tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, de tal manera que necesitamos no solo enseñar, ya no enseñes, imparte. Y la manera como impartimos es limpiándonos, purificándonos y viviendo ante ellos un ejemplo bíblico, de manera que ellos caigan bajo convicción, que cuando tú hablas son pocas tus palabras, pero pesan. Que realmente tus palabras pesen. Porque eso de hijo te voy a pegar si sigues haciendo eso ya no funciona. Porque lo único que hace es que tus hijos se hacen más rebeldes. Las amenazas ya no funcionan. De perdida el día de mañana tú puedes decir, yo te di un buen ejemplo. No te enseñé, te di un buen ejemplo. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Para que alguien llegue a esa actitud de realmente preguntar cuántos pecados tiene. Wow. Tal persona es digna de admiración. Dice 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y luego dice, porque no hay justo ni aún uno. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. ¿Tú crees que tú buscaste a Dios? No, el perdido eras tú y era yo. Él nos buscó, Él nos halló. Pastor, ¿dónde dice? Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo me preguntaba, si el Espíritu Santo convence al mundo, nota, está hablando del mundo ajeno a la iglesia. Iglesia y mundo son dos cosas distintas. Si el Espíritu Santo va a convencer de pecado al mundo, escucha entonces, cuando el cristiano peca, ¿quién le va a convencer de pecado? Porque no dice la Biblia que el Espíritu Santo va a convencer al creyente de pecado. ¿Va a convencer a quién? Al mundo de pecado.
Creo yo que una de las más grandes deficiencias dentro del cuerpo de Cristo es que el cristianismo tiene un exceso de peso. Y lo dice bien Hebreos. Ese exceso de peso se llama pecado. Por eso dice el capítulo 12, despojémonos de todo ¿qué? Peso. El peso de pecado. Peco y me siento mal, y peco y me siento mal, y peco y me siento mal, y peco y me siento mal. Eso se llama remordimiento. Eso se llama remordimiento. Y según la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Peco y me siento mal, peco y me siento mal, peco y me siento mal, peco y me siento mal. Este estado y esta condición de ninguna manera te libra del pecado. Nada más te hace aceptarlo. Nada más te hace soportarlo. Está dentro de ti, pero no se va. Y yo creo que el trabajo más grande de nuestro adversario es a llevarnos a aceptar el pecado, llamarle las cosas malas buenas y las buenas malas. Yo te preguntaba hace rato, ¿qué es lo que forma tu patrón de conducta y de dónde sacas tu estándar de comportamiento? Te digo por lo siguiente, porque hoy en día muchos le llaman a lo que le llaman pecado lo que no es, y a lo que es no le llaman pecado. Y entonces yo me preguntaba y me pregunto, y por eso te hice la pregunta: ¿de dónde es que sacas tu patrón de conducta, tu manera de pensar, tu manera de creer y tu manera de comportar? ¿De dónde lo sacas? Te digo por qué. Porque hay cosas que para unas personas son buenas y para otras personas no son buenas. Y mientras estamos más preocupados en traer falda larga, en no pintarnos, en no traer aretes y en no traer ese tipo de cosas, por dentro nos estamos pudriendo. Mientras estamos trabajando mucho más por lo de afuera, por lo de afuera, lo de adentro está echando a perder. Déjame seguir esa línea ahí. Y esa es solamente una de las cosas. Hay cristianos fumando, hay cristianos tomando, hay cristianos viendo pornografía, hay cristianos siendo infieles. O sea, el cristianismo hoy en día ya no es sinónimo de santidad ni de presencia de Dios. Pero la pregunta aquí es si los que lo hacen o los que lo hacemos estamos conscientes de que está mal lo que se hace, o si nosotros lo consideramos correcto. Ahí es el meollo del asunto. Mira, cuando una mujer esposa casada se rebela contra su esposo, está cometiendo un pecado, porque la Biblia llama a esa mujer ¿a qué? A sujetarse, y no lo está haciendo. Y la falta de sujeción es un pecado delante de Dios, como cuando el marido no ama a su mujer, también es un pecado. Pero nos hemos tanto acostumbrado a esto que ya se nos hace fácil que la mujer no nomás nos iguale, sino que hasta nos levante la voz. Y lo hemos permitido, tanto por nuestra conducta y carácter débil y negativo, como por nuestra ausencia de Dios en nosotros, para parar a la persona y decirle: ¡hey! A Dios no le agrada esto. Vas a traer maldición a mi casa. Pero para hacer esto necesitamos aquello que nos hace falta.
que si yo le grito, le insulto, no le puedo, yo no me puedo parar así. Nos hace falta aquello que antes tenía la gente, que cuando la gente hablaba, los hijos estaban así. Que cuando el esposo hablaba, las mujeres estaban así. Y no era miedo a golpes, porque los hombres de Dios nunca las golpeaban. Cuando miraban al esposo con esa autoridad, miraban a Cristo. Cuando miraban al padre, a la madre con esa autoridad, miraban a Cristo con esa autoridad. Y no era el hombre al que se sujetaban, era Cristo. Pero el pecado nos ha venido quebrando, rompiendo, destrozando, de manera que le llamamos bueno lo malo y malo lo bueno, y ya permitimos todo tipo de cosas, y entonces entra la maldición en nuestra casa y vivimos vidas maldecidas. Y no prosperamos, no crecemos, no maduramos, vivimos al ahí se va. Si voy a la iglesia bien, y si no, de todos modos, pues ahí se va. Porque no hay algo que me rija, no hay algo que me haga reflexionar. Y cuando me hablan de este tipo de cosas, dos cosas pueden pasar. Una, me enojo con el que lo está haciendo, o me corrijo. Dijo Dwight L. Moody, dijo que cuando se predicaba el evangelio y el arrepentimiento del evangelio, dice que los que lo escuchaban causaba dos reacciones en ellos. Una, o te causaba un enojo, o te causaba una compunción, de manera que caías de rodillas y le pedías perdón al Señor, o te ibas enfurecido con aquel que estaba hablándote de Cristo. Quiero hablarte rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda. Déjame hablarte de un rey que empezó muy temprano a reinar. Segunda de Crónicas, capítulo 26, por favor. Vamos prontito ahí con tu Biblia. Vamos a leer poquito ahí. Y hay una tremenda enseñanza en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y déjame, te comienzo a leer mientras tú lo buscas. Empiezo en el verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. 16 años tenía Uzías cuando comenzó a reinar. Uzías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Dice la Biblia, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué? Mira, escúchame, ¿sabes cuándo nos va a ir bien? Cuando buscamos a Dios. ¿Sabes cuándo nos va bien? Cuando hacemos lo que a Él le agrada. ¿Sabes cuándo nos va bien? Cuando hacemos las cosas que a Él le agradan y no hacemos las cosas que a Él no le agradan. ¿Quieres que te vaya bien en lo que tú quieras? En tu casa, en la economía, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en lo que tú quieras. Estando bien con Dios, dice la palabra del Señor que cuando los caminos del hombre le son rectos a Dios, Dios hace aún a sus enemigos estar en paz con Él. Quiere decir que no habrá nadie que te haga frente, nadie te va a poder vencer ni derrotar, y ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, porque estás siendo protegido por Dios, porque estás bien con Él. Estás bien con Dios. Entonces, mientras tú estés bien con Dios, mientras busques a Dios, Él te va a prosperar. Y te estuve hablando hace 2 semanas que la bendición de Jehová es la que prospera. Así que toda prosperidad proviene de Dios, y es estando bien con Él que eres prosperado. Verso 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Gabania y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente ¿qué? Se había hecho altamente ¿qué?
Cuando dice la Biblia, y nadie te podrá hacer frente, está hablando de que Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Tu fuerza, tu poder provienen de Dios. Nota cómo estaba Dios con él y cómo Dios lo prosperó y cómo él era poderoso y su fama se extendió. Y él era poderoso porque Dios estaba con él. ¿Estamos ahí todavía? Ok. Edificó también ¿qué? Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en las Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de ¿quién? Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia y valientes y esforzados era ¿cuántos? Wow. ¿Cuántos eran? Tenía muchos, ¿no? Wow, déjame les digo. Dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 300,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Tenía 15,000, alrededor de 15,000. Wow. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletos, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse que. En el libro de la historia de los reyes de Israel, Usías es conocido como aquel que inventó muchas armas. En cuestión de combate, Usías quedó en la historia de Israel como aquel gran general, como aquel que lo que no tenía lo hacía, inventó armas, maquinaria, era alguien sumamente poderoso. Y quisiera decirte que qué bonita historia cuando te conviertes a Cristo, cuando comienzas a leer la Biblia, cuando comienzas a conocer de las verdades de Dios, de las promesas de Dios, y las cosas van bien, y vienes a la iglesia con gozo, con entusiasmo, vienes con alegría y alabas a Dios y das tu ofrenda y tu diezmo y alabas a Dios y saludas a los hermanos y tienes comunión con ellos y los amas y tienes gozo en tu corazón, alegría y estás expectante para lo que Dios va a hacer. Vienes con un deseo profundo de escuchar a Dios, de obedecer a Dios, y para ti todo es color de rosa espiritualmente hablando. Y si viene Goliat, le pegas una recia, y si el mismo diablo se aparece, lo reprendes, y los demonios los echas fuera, y multiplica los panes, los peces, y abres mares, y tocas rocas y sueltan agua. Y oh, qué días gloriosos, y qué momentos en su presencia, y qué cosas tan grandes Dios hace. Y tu caminar con Dios es grande. Él está contigo. Eres poderoso. Nadie te puede hacer frente. Oh, gloria al Señor. Y todo está excelente. Y como dicen en el fútbol, échenle otro. Porque la vas a hacer. Y si fueras no vayas, no te distraigas. Si fueras al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, te vas a dar cuenta que este rey comenzó a cosechar lo que se prometió en Deuteronomio 28. Dios le iba a ayudar a vencer a sus enemigos, Dios le iba a proveer, Dios lo iba a bendecir, y lo que estaba ahí, este hombre comenzó a cosecharlo. Amigo de la agricultura, quiere decir que producía. O sea que la bendición estaba sobre él, porque él buscaba a Dios, porque Dios lo ayudaba. ¿Te acuerdas de esos días?
Cuando hasta en el sueño reprendías demonios. Hablabas lenguas y oh, wow. Pero el verso 16 comienza a hablarnos del primero de los 3 grandes pecados del rey Usías. Note cómo dice. Mas cuando ya era fuerte. Espérate. También que iba Usías. En cierta ocasión vino mi pastor y yo le estaba diciendo: pastor, fíjese que fulano de tal, así. Y me dio una enseñanza. Me dijo: Héctor, la ingratitud se demuestra cuando alguien tiene a alguien más. La ingratitud se demuestra cuando la persona tiene a alguien más. Le digo: sí es cierto, porque fulano tiene a alguien más. Es cuando se demuestra. Mira, te lo voy a explicar porque sé que no lo entiendes. Una muchachita de casa, de hogar, es obediente a sus padres, sí, siempre. Pero cuando conoce a un muchacho por ahí y el muchacho comienza a hablarle a su oído, la muchachita se va a atrever hasta desobedecer o hasta mentirle a sus padres por el muchacho. No digan amén muy fuerte. O sea, entonces los padres que le dieron de comer, que le dieron techo, que le dieron casa, que le dieron todo, a los que merecen respeto y a los que nunca les debe de mentir, le echa mentira por el otro, porque ya tiene otro. Ya vino alguien que le habló al oído. Y entonces comienza a mostrar que ingratitud hacia los padres, porque ya está escuchando un pelón, ¿verdad? Y entonces la enseñanza o el principio es: la ingratitud siempre se demuestra cuando la persona tiene a alguien más. Porque mientras no tiene a nadie, ahí está, porque sabe que te necesita. Pero cuando la persona se siente apoyada por alguien más y ya no te necesita, gloria a Dios que no somos alacranes, porque a las mamás alacranes se las tragan los alacranes. A nosotros nomás nos dejan. Pero escúchame, ¿qué dice otra vez el verso 16? Mas cuando ya era fuerte, espérame, cuando tenías 13 años, cuando comenzabas a reinar, cuando no sabías nada, cuando necesitabas dirección, cuando necesitabas que alguien te ayudara, cuando necesitabas que Dios estuviera contigo. Amén, aleluya, gloria a Dios, Señor. Lo que tú digas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sí, porque no eras nadie, no tenías nada, carecías de todo. Primer pecado, el orgullo. Por eso hay gente que tú la pones sobre un liderazgo y comienza. No saben liderar. Se les olvida que vienen de abajo. No tienen comprensión. No aman a la gente como a ellos se les amó un día. Creen que porque ya tienen un liderazgo ya pueden hacer, mover, quitar y poner. El orgullo va a destruir totalmente todo lo que tú tienes, incluyendo tu relación con Dios. Cuando se hizo poderoso, Elvia, ¿qué dice? Su corazón se enalteció para su ruina. Claro, ni modo que para su bien. Porque se rebeló contra Jehová. Oh, ahí vemos. Escúchame por favor. No necesitas revelación y que Dios me habló. Y no, espérate. Esto es tan sencillo y tan simple. Orgullo es rebelarse contra quién. Con poquito. ¿Sabías tú que altivez, soberbia, orgullo, ego? ¿Sabías tú? Escucha esto. Podríamos decir que hay pecados contra la carne, hay pecados contra el prójimo, hay pecados contra Dios. ¿Sabías tú que este es un principio satánico, el orgullo? ¿Por qué?
Porque si te vas a Isaías, me parece que es el capítulo 14, cuando habla de Satanás, y te dice que esto fue lo que pasó con él. Se enorgulleció. La altivez, la soberbia entró. Ezequiel 28, le entró la soberbia y la altivez. Y dijo, pues si Dios tiene un trono ahí, pues yo también lo voy a tener. Y esto mismo les pasó a los de la Torre de Babel. Y esto mismo le pasó a los que se le levantaron a Moisés, a Coré, era Coré, y su séquito. ¿Que acaso nomás por la boca de Moisés habla Jehová? ¿Para qué tenían que hacer eso? Si también eran profetas y también Dios los usaba. No tenían que hacer eso. Pero la altivez les ganó. Y la altivez siempre va a destruir la obra de Dios. El orgullo siempre va a destruir la obra de Dios. El egocentrismo siempre va a destruir la obra de Dios. Tenemos a un rey que no era nadie, no era nada. A los 13 años Dios lo escogió, Dios lo colocó, Dios lo levantó, Dios lo usó, Dios estuvo con él, le dio respaldo, sustento, poder, fama, dinero, riquezas, todo. Y me gusta porque el cronista lo dice de tal manera que no hay manera de no entenderlo. Aquí hasta el más simple lo entiende. Cuando ya era poderoso, fuerte, se rebeló en su corazón contra Dios. Yo pregunto algo, ¿en qué le estorbaba a Dios? ¿Te puedo preguntar algo y no te enojas? ¿En qué te estorba Dios para tus planes? ¿En qué te estorba Dios para tus planes? ¿Te estorba Dios para tus planes? No me contestes, porque puedes contestar a la ligera y puede que no contestes honestamente. ¿Necesitará Dios poner un asna que te hable y que te diga detente? ¿Necesitará Dios poner un ángel con la espada desenvainada? ¿Necesitará Dios meterte en un pez grande? ¿Necesitará Dios? ¿Qué necesitará Dios hacer? Primer pecado de Usías, el orgullo. El pavo real. Dentro de los 7 animales en el corazón del hombre, el pavo real. Hay veces que tú ves gente que son bien humilditos así, mira, y hasta con camisitas rotas, pero se llama falsa humildad, porque realmente por dentro tienen mucho orgullo y altivez y soberbia. Pastor, ¿y cómo se manifiesta eso? Rascándole poquito nada más. Diles algo que no quieren oír, trátalos de tal manera, haz algo que no les gusta y vas a ver cómo sale la fiera dentro de la oveja. ¿Alguien por aquí sabe de lo que estoy hablando? Gente que a veces tú no te imaginas cómo, jamás. Pero vamos, porque se me acaba el tiempo. ¿Vamos bien en tiempo? Ok. ¿Contamos? Verso 17. Y entró tras él, vamos terminando 16. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. ¿Para qué? Para quemar incienso en el lugar del... Nota, necesitas venir al templo por la razón correcta. Necesitas vestir para venir al templo por la razón correcta. Necesitas asociarte con la gente en el templo por la razón correcta. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ¿cuántos sacerdotes? Wow. O sea que 80 y el otro Azarías eran 81, ¿no? De Jehová, varones valientes. Wow. Imagínense,
entra usted al templo, va al altar de incienso. ¿A qué cree usted que va? ¿A qué? Ok, escuche. ¿Qué lo motivaba a ir al lugar, al altar de incienso? Usted puede venir al templo motivado por el orgullo. Usted puede orar motivado por el orgullo. Usted puede dar motivado por el orgullo. Usted puede hacer muchas cosas motivadas por el orgullo. Y yo le voy a enseñar hoy las consecuencias cuando nosotros hacemos algo motivados por el orgullo. Su primer pecado fue el orgullo. Y fue rumbo al altar de incienso a quemar incienso. Ahora escucha, no le tocaba a él quemar incienso, porque él era rey, no sacerdote. Y cuando el mero sacerdote ve lo que está pasando, aunque aquel es rey y le ganan autoridad, pero no le ganan autoridad espiritual. Y se va detrás de él pronto, y se van los 80 detrás del sacerdote y comienza a hablarle. Y le dice en el verso 18, note lo que le dice: no te corresponde a ti. Pero cuando tú le dices a alguien motivado por orgullo que no le corresponde algo, lo más probable es que no le va a importar lo que tú le digas. Se llenó de ira. Claro. ¿Por qué se enojó? Porque le estaban diciendo que no. Arruinaba sus planes. Tú quítate, yo soy rey aquí, yo hago lo que yo quiera. Orgullo. No te corresponde a ti. ¿Qué más? Note cómo este hombre de Dios se paró de parte de Dios y habló de parte de Dios y puso las cosas en orden. Siempre que haya un hombre de Dios que se pare por Dios y que hable por Dios y que ponga las cosas por orden, van a haber dos consecuencias. Una, del que las escucha. Una, se va a enojar contra el que le está hablando de parte de Dios. Pero motivado por el orgullo. No me importa que Dios no lo apruebe, yo lo quiero hacer. Y como puedo hacerlo, lo voy a hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no guardare la ¿qué? Si Jehová no guardare la vigia, la noche, la vela, en vano trabajan los veladores. ¿Qué más dice? Ayúdame. No te corresponde a ti esto, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Segundo pecado de Usías. ¿Cuál fue? No obedeció. No escuchó la advertencia. No le importó lo que le dijeran. Es que cuando ya hay orgullo en tu corazón, ya estás desenfrenado. Y desenfrenado simple y sencillamente quiere decir sin frenos. Y sin frenos simple y sencillamente quiere decir sin restricciones. Sin restricciones simplemente quiere decir que tú vas a ver lo malo bueno, porque como ya vas de bajada. No hay restricciones, no hay nada que te detenga. Porque el autobús del orgullo está pesado. Segundo pecado. No escuchó. Cuando tú vienes a la casa del Señor y Dios te habla, tú tienes dos opciones. Una, te enojas y te vas enojado con el que predicó, o te humillas delante del Señor y le pides perdón. Según lo que tú hagas, va a ser el resultado. Si tú te vas de aquí enojado y con Dios o con el que predicó, no te fue de provecho, al contrario. Y vas a decir: no me gusta esa iglesia.
¿Te acuerdas del profeta Micaías? Nunca profetizaba lo que le gustaba al rey. Y un día esto vamos a tener un sermón que lleva por enseñanza profecías a la carta. Lo que tú quieras, te lo profetizamos. Profecías a la carta, anótalo, Dani, está bueno el tema. Primer pecado, orgullo. Segundo pecado, no escuchó advertencia. ¿Te ha pasado que no escuchas advertencia? En Florida, cuando pegó el huracán, un huracán, parece que fue el Niño, llegó el gobierno, anunció por televisión, por radio, patrullas, sacaron a todo el mundo y había un señor que tenía como 50, 60 años ahí y él dijo, no, yo no me voy de aquí. Dijo, no, yo he sobrepasado los huracanes más fuertes, más grandes, a mí ya me la sé. Vino el huracán, se llevó su casa y se lo llevó a él y nunca lo hallaron. ¿Sí se la sabía? El avisado mira el mal y no hay peor cosa que tú digas, es que yo no sabía, no me dijeron. No, sí. Dios nunca te va a juzgar sin que tú lo sepas, pero sabiéndolo te va a responsabilizar. Por favor, no hagas caso omiso cuando Dios te hable, por medio de quien sea. Por favor, aprende a escuchar la voz de Dios y a poner por obra aquello que Dios te habla. Verso 19. Entonces Usía, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿se llenó de qué? Tercer pecado de él. Una cosa es el enojo, otra cosa es la ira. El enojo es la carne, la ira ya es un espíritu. No dice la Biblia, no dejes que la ira se ponga sobre no dejes que el sol se ponga sobre tu ira, ¿verdad que no dice así? Sobre tu enojo sí se puede, la ira no, porque la ira es algo ya mucho más profundo. Ya la ira es una infección, ya es una llaga, ya tiene pus. Mientras el enojo es nada más una raspadura que tú puedes sanar. Tercer pecado de Urías, la ira. ¿Hay algún iracundo en este lugar? Por favor, el verdadero iracundo, póngase de pie. ¿Sí ve cómo me da su cara buena? Hasta que yo haga algo. Y así somos. Basta que alguien haga algo. Mira. Diferentes personas van a sacar diferentes reacciones de ti y de mí. Yo voy a la presidencia, por ejemplo, y me dice alguien, oigan, o al banco, nunca lo veo enojado. Pues claro, voy a Jesús diferentes personas sacaron diferentes cosas de él. A los cobradores de impuestos sacaron ira de él, celo de Dios. Al pecador, perdón. Al enfermo, sanidad. A la mujer del flujo, nada más tocarlo. Y le sigo. Y cada quien va a sacar de ti cosas diferentes. Y nuestro comportamiento y nuestra conducta forman patrones. Pero mi pregunta es, ¿esos patrones de dónde vienen? ¿Dónde los viste? ¿Dónde los aprendiste? Llega el niño bien tumbado, pelo para atrás, pantalones flojos. Él lo aprendió de alguien. No es nomás una peinadita, no, hermanos. ¿Quién es tu patrón de conducta, tu ejemplo? ¿De quién aprendes el creer? Me decía hoy un día, me dice, pastor, ahora le estoy entendiendo este asunto de la fe. Sí, pero también cuando le vino la necesidad, dijo, caray, estoy pasando la prueba. También aprende eso de mí.
¿Cuántos dicen amén? Necesitas tener a alguien que sea un modelo para ti, pero que ese alguien sea un modelo bíblico. Tercer pecado, ¿qué? La ira. Oh, qué feo. Orgullo, no escuchó y la ira. Tres cosas. El resultado de estos tres pecados se llama tres cosas: lepra, aislamiento y pérdida de su autoridad. ¿Qué pasó? ¿No les gustó? Lea ahí el verso 20, ¿qué dice? Miró el sumo sacerdote Azarías, todos los sacerdotes, y he aquí la lepra de su frente. ¿Dónde estaba la lepra? Claro, Dios tenía que ponerla enfrente para que miraran la consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. No podemos pensar que podemos pecar y que no va a pasar nada. Y después de eso, ¿qué dice? Se aisló y después tuvo que soltar el gobierno a su hijo. Fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual no fue excluido de la casa de Jehová. Y por tanto su hijo tuvo cargo en la casa real. Note, leproso, aislado, solo, destituido. Yo quiero preguntarle algo. ¿Ese es el fin que usted quiere tener? En el capítulo 20 dice que él también se apresuró a salir porque Jehová lo había herido. El verso 20 ahí. Claro, ya no podía aguantar la presencia de Dios. ¿Huir de dónde? Del templo, mi hija. Estaba en el templo. Ya no consentía estar en la casa de Dios. Ya había sido desechado. ¿Qué no ve que hay gente que llegan aquí, duran 5 minutos y se van? Está hablando de mí, estoy hablando de quien haga eso. Ahora, vamos siendo sinceros, Jehová no lo hirió. Él se hirió solo. Oiga, todo le estaba yendo bien. Famoso, todo el mundo lo tenía en las manos, alta estima. Tenía riquezas, poder, tenía lo que quisiera. Con Dios, todo. Sin Dios, nada. Déjame concluir. Ya va una hora. Hey, yo también llevo mi tiempo. Déjame concluir. Ahí mismo en segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare. Y Dios, cuando van a presentar el templo de Salomón, hay unos como prerequisitos que Dios pone. Y dice ahí en segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice prontito? Note, pastor, ¿qué es lo que yo debo de hacer si yo peco, si hay pecado en mí, o si he vivido en pecado, si tengo pecado? Lo primero que tengo que hacer es humillarme. Si se humillare mi pueblo, ¿qué? ¿Ok? Note, ese orar tiene que ver con una confesión, no públicamente: Señor, soy un ladrón. No, pero sí tiene que ver con que tú vayas a Dios y le presentes tu mal en oración y le presentes tu pecado. ¿Qué les digo? Por aquí traigo un texto que habla de eso. ¿Se lo doy? Con mucho gusto. Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios: Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios, concluyendo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? La historia se repite.
pelón, ciego y desnudo, leproso, solo y desechado. La historia se repite. Judas tuvo remordimiento, es la tristeza según el mundo. Pedro se arrepintió, es la tristeza según Dios que produce salvación. ¿Cómo quieres quedar? Ya no es posible venir a la iglesia nomás por venir y echarle y echarle y echarle. Yo le digo algo, yo he decidido hoy, no hoy ya, pero he decidido, totalmente decidido ya dedicarme al Señor. Lo digo para la gloria del Señor. Ya no quiero nada con el mundo, ya no quiero nada con el pecado, ya no quiero nada. Lo del diablo se ve bueno, pero está demasiado caro.